En esta sección vamos a hablar específicamente de la evaluación de distancias de seguridad de la línea a los diferentes elementos que pudieran haber en su recorrido. Para eso vamos a comentar primero acerca de los obstáculos. En la pestaña Datos del proyecto, donde se encuentran los elementos que se aplican a este proyecto en particular, hay una opción que dice Obstáculos. Aquí vamos a ver la lista de los obstáculos que han sido seleccionados a ser aplicados en este proyecto. Y en esta columna aparece primero la tensión de referencia o el voltaje de referencia, y en la segunda columna el voltaje que se está aplicando en nuestro proyecto. En nuestro caso, nuestro proyecto es 23 kilovoltios. Entonces, en el momento de seleccionar en configuración general el nivel de tensión, 23 kilovoltios, estamos indicando de que en nuestro proyecto vamos a utilizar los valores de estas distancias de seguridad que aparecen en esta segunda columna para los obstáculos de nuestro proyecto. Además, vale la pena recalcar que aquí, en bases de datos generales, hay otra tabla que dice BD obstáculos. En esta tabla vamos a apreciar que existe una lista de todos los valores de distancia de seguridad para todos los niveles de tensión que pudieran ser utilizados en los distintos proyectos con este programa. Entonces, esta es la ventana donde se editan los valores de distancia de seguridad para cada nivel de tensión que pudieran ser aplicados en cualquier otro proyecto con el DLT-CAT. De acuerdo a las normas técnicas, estos valores pueden ser recalculados también de manera automática. Esto significa entonces que cuando vamos a la opción Obstáculos en datos del proyecto, lo que está haciendo el programa es copiar solo la columna que aplica al nivel de tensión que se refiere a nuestro proyecto en particular. Con estas aclaraciones vamos a ir a nuestro perfil topográfico o a nuestro diseño en perfil topográfico. Notamos que de la información que se trajo de campo aparece información, como en este caso, que indica carretera. Vamos a redefinir esta carretera para que se haga un análisis específico de acuerdo a esta definición. Para hacer cambios de datos en el perfil topográfico, nos ubicamos debajo del punto que nos interesa, hacemos doble clic y va directamente a la ventana de puntos topográficos y podemos notar que aquí está definido la carretera. Marcamos el área, cambiamos carretera por el atributo exacto y notamos que se marcó de color rojo, lo que indica que este es un tramo prohibido para colocar estructuras. Además, podemos verificar que la distancia mínima de seguridad, que antes tenía un valor, con esta línea punteada, al momento de llegar al límite de carretera ha subido porque en la carretera tenemos un valor mayor de distancia mínima de seguridad. En ese caso estamos usando un valor que ya fue definido al momento de hacer el levantamiento topográfico. Puede darse el caso de que en el campo no hayan ingresado esos datos y que nosotros tengamos que definirlo ya en gabinete. Vamos a ir entonces a aplicar ese ejemplo. En estos dos puntos entre la estructura 7 y 8 vamos a fijar haciendo doble clic debajo del punto topográfico. Fijamos en esta ventana en la columna Atributos, presionando con el botón izquierdo del mouse y desplazando el área con el botón derecho, seleccionamos la opción Atributo y escogemos Carretera. Y al aplicar se produce el mismo efecto, pero en este caso ese efecto produce incumplimiento de distancia mínima de seguridad de los conductores hacia la carretera. Habría que buscar entonces una alternativa de solución para este problema. Los cuadros que aparecen al acercar el mouse al conductor en muchos casos pueden crear confusiones para ciertas actividades. Si ustedes desean, pueden ir a este icono. En el cuadro Mostrar al acercar mouse, deshabilitan la opción Mostrar datos de estructuras o Mostrar datos de conductores de fase
de tal modo que ya no muestra esa alarma. Vamos a resolver este problema entonces. Una alternativa inmediata podría ser agregar una estructura muy cerca a la carretera, de tal manera que elevamos el conductor y resolvemos el incumplimiento de distancia de seguridad. Otro punto de análisis podría ser, por ejemplo, que tengamos en este recorrido algunas instalaciones existentes de redes eléctricas. Podría ser un poste. Usamos el mismo criterio, hacemos doble clic sobre el punto que nos interesa y en este punto seleccionamos ahora poste BT, que significa poste de baja tensión. Una vez definido, hay que indicar además cuál es la altura de ese elemento, porque es un elemento existente y tiene una altura determinada sobre el nivel del suelo. Asumamos un valor de 10 metros y verificamos que en esa condición ya no cumplimos con la distancia mínima de seguridad a ese elemento de una red eléctrica existente. Una alternativa para resolver este problema podría ser agregar un poste. Vamos a hacer eso haciendo un clic en la cercanía de este poste existente y notamos que no resolvemos el problema debido a que los postes de nuestro proyecto son muy bajos y no logran superar la altura del poste existente en esta zona. Para solucionar esto, otra alternativa podría ser colocar aquí una estructura de mayor altura. Si vamos a nuestra pestaña Datos del proyecto, Lista de estructuras del proyecto, en la pestaña Soportes notamos que solamente hemos seleccionado postes de 12 metros. Por lo tanto, ahora es necesario agregar un nuevo elemento. Para eso vamos a usar nuevamente la opción Agregar nuevo. En la lista de soportes seleccionamos poste de concreto y elegimos un poste de mayor altura. Vamos a seleccionar en este caso poste de concreto de 15 metros. Ahora ya tenemos disponible este elemento para nuestro proyecto. Usamos la opción editar, hacemos doble clic sobre la estructura y en lugar de cambiar estructura vamos a cambiar el poste más alto, y de esa manera lo que hemos hecho es agregar una estructura intermedia con un poste de mayor altura para poder resolver el problema de incumplimiento de distancia de seguridad que teníamos a este elemento existente en el recorrido de la línea. Se han analizado en los ejemplos anteriores casos de carretera, que es un elemento que se encuentra al nivel del suelo. En este último caso, un poste, que es un elemento que se encuentra al nivel del suelo, pero tiene una altura. Vamos a hacer un ejemplo ahora de un cruce aéreo, un elemento o un obstáculo que se encuentra en el aire y que también podría generar un problema con nuestra línea o con nuestro proyecto. En este mismo vano nos vamos a ubicar en el punto intermedio, hacemos doble clic y en la columna atributo seleccionamos, por ejemplo, LT138, que significa que tenemos una línea de 138 kilovoltios que estaría cruzando a nuestro proyecto. Y en la columna H obstáculo debemos definir cuál es la altura más baja o la altura al conductor más bajo que tenemos a este cruce. Vamos a suponer 15 metros. Inmediatamente podemos apreciar que aparece la imagen del cruce de línea, en este caso una línea de 138, con una marca en el centro y una circunferencia punteada. La marca en el centro indica que es el conductor y la circunferencia representa el área de seguridad circular con respecto a este conductor, de tal manera que debemos asegurar que los conductores de nuestro proyecto no interfieran con esta área de seguridad definida para este cruce. Verificamos que no hay problemas. Vamos a suponer que tenemos otro caso de un punto similar de cruce de línea, que podría ser de la misma línea la segunda fase.
y apreciamos el resultado y podemos verificar gráficamente que una de las fases de la línea que cruza sobre nuestro proyecto está más alejada que la otra fase. Sin embargo, dada esta condición, deberíamos evaluar si se cumple esta distancia mínima de seguridad para todas las hipótesis planteadas para el proyecto. Para eso vamos a la ventana Diseño Perfil y vamos a hacer la comprobación en todas las hipótesis. En EDS inicial, el conductor sube, pero sigue cumpliendo con el requerimiento de distancia de seguridad. Máximo viento, también cumple. Mínima temperatura, también cumple. Y máxima flecha, también está cumpliendo. En todos los casos de evaluación de distancias de seguridad para cualquier tipo de obstáculo, ya sean que se encuentren al nivel del suelo, aéreos o que tengan una altura definida, no basta con evaluar en una condición. Debemos hacer el análisis para todas las hipótesis que han sido planteadas en el proyecto. De esa manera podremos garantizar que efectivamente se está cumpliendo con las distancias de seguridad para la operación de la línea y en todas las condiciones ambientales planteadas como escenarios posibles de ocurrencia durante la vida útil de la línea. Esta evaluación se debe desarrollar en todo el proyecto y la recomendación es que la información que se traiga de campo venga con todo el detalle necesario para no definir uno por uno en gabinete los obstáculos u otros elementos, lo cual nos puede llevar mayor tiempo de trabajo. En el siguiente capítulo vamos a hablar de modificaciones del proyecto. De hecho, en algunas partes hemos hecho cambios de estructura, cambios de soportes, pero en el siguiente capítulo vamos a hacer un análisis más detallado de todas las posibilidades y opciones que presenta el programa para hacer cambios de estructuras y otros elementos del proyecto cuando sean necesarios.